están? Es domingo y de nuevo estamos aquí en esta lectura en vivo que hoy nos toca. Aquí se ve al revés, pero vamos a leer Chicas en Tecnología. Justo les dejé una imagen de la marcha hace rato que precisamente pedía que se necesitaban más mujeres en la ciencia y de alguna manera su participación no necesariamente se veía reflejada como ha pasado hasta la fecha, y es de lo que nos va a contar este libro. Así que vamos a ver un pedacito. Déjenme conecto acá para que también Web Comunicación les esté pasando la información. Como ya saben, yo soy Cristina, aquí me conocen como Sena Isabel, soy investigadora del graffiti y fuerte colaboradora de Web Comunicación, quien patrocina esta transmisión. Así que vamos a leer un estudio de Google que nos habla precisamente de la participación de las mujeres en tecnología, a partir de la idea de Hola Mundo, de la que vamos a platicar en un momento. Y dice lo siguiente: Hola Valdesampers, ¿cómo estás? Dice, un estudio de Google realizado en Estados Unidos también destaca el componente del impacto social con un ítem clave en el desarrollo de la vocación. El estudio, que comparaba mujeres que estaban estudiando programación y mujeres que estaban estudiando otras carreras, reveló que en la adolescencia hay 4 factores controlables que influyen en la vocación de las mujeres en computación. 1. El aliento social. 2. La autopercepción. 3. La exposición académica. Y 4. La percepción de carrera. 1. El alimento social. Vamos a platicar de él. Es el refuerzo positivo de las actividades de informática, de familia y red de pares. Es decir, que si alguien en tu familia también se dedica a la programación o de alguna manera te refuerza de manera positiva diciéndote qué bien te ha salido algo o cuán inteligente eres, sería un aliento social que influiría en tu elección de carrera. 2. Autopercepción. Interés en acertijos y resolución de problemas, además del convencimiento personal de que esas habilidades pueden traducirse en una carrera exitosa. Y aunque pareciera que es común o en general se dice que estudiar una carrera en tecnología evidentemente puede traducirse en una carrera exitosa, extrañamente pudiera ser que el entorno de las mujeres se los diga mucho menos que el modo como se le dice a un hombre. Número 3. Exposición académica. La disponibilidad y la oportunidad de participar de actividades relacionadas con la programación y la informática. Es decir, si estudias en una escuela donde no llegaron las computadoras, como es el caso de México, bueno, va a ser muy difícil que de alguna manera te intereses por algo que ni siquiera sabes cómo funciona o de lo que no estás tan cerca. Y 4. La percepción de carrera. Conocer y percibir la informática como carrera con diversas aplicaciones y un amplio potencial de impacto social positivo. Y es lo mismo, ¿no? Si en tu entorno no hay electricidad, hay muy mal internet, en tu escuela no hay computadoras, va a ser un poco complicado que de alguna manera tengas esta percepción de carrera. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. En nuestro informe, Las voces de las protagonistas, les preguntamos a adolescentes mujeres qué factores toman en cuenta para elegir una profesión. La enorme mayoría de ellas dice que es importante saber que son buenas en eso. Además de eso, un 42%, casi la mitad, quiere poder ayudar a otros con su profesión y un 37% destaca que su profesión les permita cambiar las cosas que no les gustan del mundo. Como explicaremos en detalle en el capítulo 8, los resultados de esta investigación guiaron la manera de hacer que nuestros programas abran la puerta a las posibilidades de acercarse a la tecnología y a la ciencia. En primer lugar, ¿cómo podrían sentir que son buenas en actividades que no probaron nunca? ¿Cómo podrían sentir que son buenas programando, diseñando, haciendo investigaciones con usuarios si no lo han experimentado jamás? En el momento que iniciamos con los programas en las escuelas secundarias de nuestro país, no siempre existía una propuesta educativa sistematizada
Para desarrollar estas habilidades, y como vimos en el capítulo anterior, tampoco suele incentivarse desde las casas, desde la cultura popular, ni desde los juegos. Algo interesante que descubre este libro es que las mujeres, cuando eligen una profesión, como leímos acá atrás, se interesan en dos cosas fundamentalmente: un cambio del mundo, o sea que el mundo en cierto sentido pueda ser diferente a partir de su profesión, y la siguiente, poder ayudar a otros con su profesión. Algo que llama la atención porque esas no son las motivaciones principales de los chicos cuando se les preguntó por qué decidían elegir una carrera. El libro señala, y es muy puntual, en que incluir a las mujeres de manera equitativa en todas las carreras haría en general una toma de decisiones más pensada hacia el mejoramiento del mundo, o sea, hacia un cambio o una diferencia en el mundo, porque, según señala, parece que hay en general en las mujeres, tal vez porque vive la desigualdad, tal vez por cómo han sido educadas de una manera más empática, que no necesariamente significa que nacer mujer es igual a ser empática, solo significa que probablemente la educación ha hecho que las mujeres tengan más empatía hacia el otro, tengan más empatía y más preocupación por el cuidado, porque de alguna manera son socializadas o somos socializadas como cuidadoras. En este sentido, pues bueno, lo malo es que parece que solo se nos ve potencial en carreras de cuidados, pues como la enfermería, más no la medicina, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor el trabajo social, ese tipo de lugares donde supuestamente esta supuesta capacidad femenina se desarrollaría para cuidar a otro, para servir a otro. Sin embargo, en realidad, esa forma como las mujeres hemos sido socializadas sería de gran potencial en las ciencias, en específico, por ejemplo, en este caso, en la tecnología, porque entonces serían tecnologías aplicadas a mejorar las circunstancias reales del mundo y a mejorar problemas reales. Una de las cosas que también notaron en este estudio es que tomen en cuenta que partimos de esta idea. El estudio Chicas en Tecnología y el proyecto empezó con la pregunta: ¿por qué hay menos mujeres programadoras o menos mujeres en ciencia? Y a veces la respuesta típica sería porque no tienen la capacidad o porque no les gusta. Y bueno, este estudio con datos específicos descubre que a veces ese no gusto es por algo más. Y al respecto vamos a leer este pedacito que dice: todo el mundo sabe más que yo. Cuando una chica sale de la secundaria y decide que quiere estudiar programación, puede que nunca antes en su vida haya escrito una línea de código, porque como vimos en los capítulos anteriores, no es eso lo que se fomenta ni potencia en las mujeres. De repente, en el primer día de clases se encuentra con que sus compañeros programan desde que tienen 8 años. Fueron a cursos de robótica y se la pasan preguntando cuándo van a ver algo más avanzado. Ellos hablan de O_N, que se pronuncia ODN, algoritmos de orden y bases de datos orientadas a documentos, y ella no tiene ni idea de qué significan esas cosas. Suelen preguntarse si estudiar una carrera en tecnología es muy difícil. Muchas veces detrás de esta duda está el interrogante de si no hay que tener ciertos conocimientos previos antes de entrar a la carrera. Lo que respondemos es que, como cualquier profesión, requiere estudio. Lleva tiempo, dedicación, preguntar, probar y equivocarse. Pero esa pregunta y ese miedo tienen asidero. Volviendo a nuestra historia, imaginemos una chica que entra en un aula en la que parece que todo el mundo ya sabe, mientras ella está escribiendo su primer Hola Mundo. Como vimos en el capítulo 2, es muy posible que ella dude de sí misma y de todo, si está bien que esté ahí, si pertenece, si va a poder, si se equivocó, si tendría que saber un montón de cosas que ni siquiera se imagina. En el capítulo anterior hicimos mención también al síndrome del impostor, esa sensación de sentir que alguien llegó donde está engañando a los demás por azar o casualidad, y atribuye sus propios logros a razones externas. En su libro Learning de 2013, Sheryl Sandberg explica que las mujeres constantemente se subestiman, juzgando su desempeño como peor del que en realidad es, mientras que los varones juzgan el suyo como... Ahí voy, que aquí tengo un papelito,
juzgan el suyo como mejor. Sandberg cuenta también que al pedirle a varones y mujeres que expliquen cómo llegaron a donde están hoy en día, los varones lo atribuyen a sus propias habilidades innatas y las mujeres, por el contrario, al trabajo duro, a que tuvieron suerte o a que otros las ayudaron. Cuando los varones fallan, lo atribuyen a no me preparé lo suficiente o a no me interesaba demasiado, pero cuando fallan las mujeres es más probable que lo atribuyan a una falta de habilidad personal. Por este motivo, tal vez, los que programan desde los 8 años sienten esa necesidad de ventilar todo lo que saben. Nuestra recomendación es que lo más sano, y para evitar males mayores, es no juntarse con ese tipo de personas para hacer trabajos prácticos, ni saber tanto porque ni saben tanto como aparentan, ni su petulancia es fácil de aguantar. La realidad es que no todo el mundo sabe de tecnología antes de entrar a la carrera y que las carreras y los cursos para principiantes deberían estar pensados justamente para principiantes. Así como nadie asume que tienes que saber operar antes de entrar a medicina, no hay que tener conocimientos de programación antes de entrar a estudiar. Si los y las docentes están yendo demasiado rápido o no explican cierto concepto, es necesario que levantemos la mano y pidamos más detalles, pero como ya vimos, para una mujer que sabe que si hace una pregunta todos se van a acordar de ella y que fue quien hizo esa pregunta, tomar la decisión de levantar la mano puede resultar aterrador. De todos modos, resignarse a no entender es todavía peor, porque si bien a las mujeres nos enseñaron a lo largo de toda nuestra vida a quedarnos calladitas en el molde y a seguir las reglas, peor es perder el tiempo tratando de entender algo por nuestra cuenta, desaprovechando la oportunidad de que nuestro o nuestra docente pueda hacer su trabajo y explicarnos. Y bueno, les quería contar algo de esto porque fíjense que este libro, en esta parte del estudio, en esta parte del capítulo, nos comenta más o menos cuál es la historia de una chica que precisamente platica cómo dejó la carrera de programación. Dice que pues entra a la carrera y lo que va encontrando es que se aísla lentamente de diferentes maneras. Es sabido, se sabe aquí al menos en Ciudad de México, los alumnos de tecnología son más que las mujeres en un salón. Es decir, que cuando tú decides estudiar alguna ingeniería, generalmente son ingenierías, informática, o sea, lo muy relacionado con las computadoras, te vas a encontrar que en tu salón tal vez haya 1 o 2 chicas, tal vez ahora más, unas 8 chicas y todos los demás chicos. ¿Eso qué pasa? Bueno, que no te puedes mimetizar entre la multitud, ¿no? O sea, que de alguna manera eres diferente ya desde, o sea, diferente porque sí, o sea, como que resaltas por tu género ya desde que entras al salón. Sin contar el machismo de algunos profesores, esa chica en este libro contaba que obviamente si hace una pregunta, pues pasan diferentes cosas. Si es una pregunta tonta, pues como que, no tonta. Si es una pregunta que, como dice aquí, corresponde al nivel en el que precisamente están trabajando, que es primero, bueno, pues eso es esa pregunta y de alguna manera algunos o un grupo de personas que quieren visibilizarse muchos porque son muy arrogantes y que generalmente coincide con nombres, no les parece la pregunta, pues entonces van a recibir bullying, ¿no? Que si lo hacen correctamente, esta chica cuenta, yo pues de repente hacía ciertas preguntas que eran correctas, a veces había maestros que no me hacen caso, o también lo que pasaba es que después recibía mensajes donde algunos chicos a los que les gustaba me decían, ay, qué bonito preguntas eso, yo estoy de acuerdo contigo con todo, y entonces vivían una manera de acoso. Si no era un acoso negativo porque pues la pregunta no fue lo que se esperaba o por ser mujer, era un acoso por belleza, ¿no? Por ser la chica linda del salón a la que varios chicos se querían ligar. Esa chica comenta que pues de alguna manera se fue cerrando en esa carrera y que pues cada vez tenía menos gente y menos personas con quien compartir su saber, que eso es un gran problema porque pues sabemos que se aprende mucho mejor cuando estamos de alguna manera pues en grupo. Entonces pues de alguna manera cada vez estaba teniendo menos amigos y pues lo peor pasó que pues cuando fue avanzando se dejó de dedicar a áreas que le interesaban porque pues a lo mejor los maestros no le prestaban atención, porque no la querían escuchar, elige un área donde se sentía cómoda, ahí va bien, va con un director de tesis y entonces ese director de tesis pues también ella le parece muy atractiva, decide dirigir su tesis porque es guapa y se centra en ella porque es bonita.
Entonces, pues de alguna manera su saber en tecnología no importa, no le importa ese profesor ni tiene la intención de ayudarla. Entonces se vuelve a aislar más. Y al final, pues deja, digamos que no concluye esa carrera precisamente por algo social, no porque no le guste, no porque no tenga la capacidad, sino en específico porque todas las circunstancias parecen indicar que la razón que estaría una mujer en el ámbito de la tecnología o aprendiendo tecnología, pues es casi pues para ligar. Y sin contar que, por ejemplo, cuando, o sea, a lo mejor uno ya no se acuerda que se siente recibir bullying en un salón, pero hace poquito que yo recibí bullying, pues me doy cuenta que, o sea, pareciera que no es tan importante, o sea, cuando se lo cuentas a alguien tal vez dirían, ay, bueno, no importa, lo importante es estudiar, pero duele en el corazón. Imagínense eso de manera repetida sobre tu inteligencia, ¿no? Solo por ser mujer. Y me acuerdo mucho que en la secundaria, ya ven que en la secundaria dan talleres, ¿no? Pues en la secundaria a mí me tocó, pues los dan como al azar, o bueno, en la secundaria que yo estudié un tiempo, en la secundaria pública, dan como al azar los talleres que te van a tocar, que supuestamente son talleres que te preparan para la vida, me imagino que un poco para trabajar, ¿no? Para aprender un oficio o desarrollar una técnica que te permita trabajar en adelante. Entonces, bueno, pues ya saben que era típico que había corte y confección, había cocina, había carpintería, había electrónica y había otro más. Entonces, bueno, pues a mí me toca, me parece que me tocaba carpintería o electrónica, una de esas dos. Y pues no, pues los chicos en el salón, ni siquiera había empezado la clase y ya me decían que no iba a poder y que no iba a saber y que podía pedir mi cambio y que como no estaba en corte y confección. Pues lo más loco es que, bueno, yo no me quedé en esa secundaria, pero en realidad el problema de cursarlo no hubiera sido aprender cualquiera de esas técnicas, cualquiera de esos oficios que me hubiera servido mucho, ya sea que me hubiera servido mucho la carpintería y también me hubiera servido mucho la electrónica, pero, o cualquiera que hubiera aprendido hubiera estado bien, ¿no? Pero tal vez lo más difícil de haber cursado eso era soportar a las personas de alrededor que todas pensaban, solo por ser mujer, porque además era la única mujer del grupo, que yo no iba a poder. Entonces, a mi parecer eso importa y eso pesa y también pesa un montón que los y las docentes permitan ese comportamiento cuando son la autoridad en ese espacio. Creo que la última vez que recibí ese bullying hace poquito, justamente lo que yo cuestionaba es, bueno, pero aquí hay un docente y ese docente revictimiza a la víctima, ¿no? El docente me tendría que enseñar, pero se dedica a decirme que cómo puedo no saber y permite que el grupo se burle de mí por no saber. Y yo creo que eso es algo social que no tiene que ver con que las personas no estudien algo porque no les gusta, que las personas no estudien algo porque preferirían estudiar una cosa más fácil, porque estudian mientras se casan. No, tal vez tiene que ver con algo social que no está en la persona y parece ser que a nivel prejuicio la gente dice, ay, las mujeres no estudian tecnología porque no quieren o no pueden. Y no dicen, pues porque tenemos una sociedad que constantemente las va a orillar a dejar sus deseos, a dejar su búsqueda de aprender un nuevo saber. Y aquí hay un comentario sobre eso. Dice, hoy aprendí algo. Tengo que tener la mano levantada. Dijiste que ibas a aceptar a 2 preguntas. No sé si lo notaste, pero después de responder las 2, todas las mujeres que teníamos la mano levantada la bajamos, pero las de los varones seguían ahí. Vos seguiste respondiendo preguntas, las de los varones que tenían la mano arriba. Eso deberíamos aprender todas nosotros. Dejemos nuestra mano levantada, bien arriba, sin avergonzarnos porque queremos aprender y sin dejarnos amedrentar por los que, a fuerza de soberbia e inseguridades, se empeñan en que el resto de la humanidad se entere de lo mucho que saben. Y bueno, me encantó, o sea, quiero terminar por hoy con esto porque me encantó como la propuesta de que justamente también es cierto que las mujeres tienden a ser más correctas y más obedientes en su relación docente. Yo cuando fui docente lo mismo observaba. Las mujeres eran las que menos pedían segundas oportunidades. Las mujeres se adaptaban a las reglas como eran, las recordaban, las seguían y eso entregaba. Y los hombres siempre esperaban una ayuda, un favor. ¿Por qué? Pues porque eran ellos, ¿no? Entonces yo creo que falta también
Cuando dicen, bueno, pues no sirven de nada las marchas, no sirven de nada los movimientos, bueno, sirven para que un día no tengamos esos docentes, no tengamos docentes que permitan que desde el sesgo de género, que fue una educación previa, sigan teniendo privilegios aquellos que van a conservar el privilegio toda su vida. Y aprendamos como docentes, seamos hombres o mujeres y tengamos la posición política que sea, aprendamos que, bueno, si hay una educación ahí, tendría que ser igualitaria, tendría que ser para todos y todas, siendo pública o privada. Si es pública, pues es para toda la población o todas las ciudadanos y ciudadanas del Estado, supongo. No importa la diferencia, si están ahí, tienen un derecho. Si es privada, bueno, es para todas las personas que pagaron una colegiatura, hombres o mujeres, y si están ahí, tienen el mismo derecho. Dice Valdés Ampers, qué discriminante, sí, me lo decía de los chicos esos de mi curso, ¿no? Y dice, docente inadaptado y retrógrada. Ajá, justamente, o sea, yo creo que el problema o lo que me gusta de este libro es que también nos dice, pues como mujeres necesitamos entonces tener una actitud más férrea y también fortalecer un montón a las jóvenes que están estudiando estas profesiones, o sea, saber que van a ir a pelear doble, o sea, van a pelearse tal vez con la ciencia, van a pelearse con las matemáticas, pero además se van a pelear con su entorno que les va a decir de vez en cuando o siempre o de manera constante que no pueden porque son mujeres. Entonces, pues de alguna manera no nos quedemos con la idea de que las mujeres en tecnología no están ahí porque no quieren, tal vez no están ahí porque no se los permitimos. Y si no le permitimos casi a la mitad del mundo que participe de la tecnología, pues entonces no tendremos una tecnología diversa, no tendremos resultados que de alguna manera nos beneficien a todos y a todas por igual. Así que bueno, pues con este comentario les dejo esta noche para que alcen la mano de manera sostenida cuando estén en clases o cuando quieran aprender algo nuevo. O utilicen esa táctica que usan mucho pues desde el feminismo blanco, que aunque muy criticado, pues bueno, si estamos en espacios donde de alguna manera todo se negocia un poco más a partir del discurso, a partir del saber, o sea, espacios como más blancos, digamos, bueno, pues tomemos de las feministas blancas esta parte de si una mujer dice algo en una junta, lo repiten todas las mujeres hasta que sean escuchadas, porque se ha medido que las opiniones de las mujeres en las juntas de trabajo no son escuchadas y la de los hombres son escuchadas a la primera. Y la única manera de lograr esa escucha es hacer esa colectiva de mujeres que si veo que alguien dice un buen comentario, pues yo lo digo como digo tal y como dijo tal hasta que logre que el comentario, la idea de mi compañera de trabajo pues se ha escuchado. Y sin embargo sé y entiendo que es difícil. Y bueno, pues para cerrar esta transmisión, pues les cuento que ayer estuve en la marcha, ahí les estuve subiendo algunas fotos y bueno, pues yo creo que el solo asistir y el solo encontrar mensajes y consignas de aquello que se reclama, entre ello la foto que les subí sobre mujeres que reconocen que nos faltan mujeres en la ciencia y que de alguna manera sí en efecto quisiéramos lugares menos hostiles para poder estudiar esto, pues me parece que es valioso escuchar todas esas voces, ¿no? Y obviamente pues seguir luchando por aquellas desaparecidas que ni siquiera se pueden encontrar aún los cuerpos y pues por niños y niñas que de alguna manera todavía son abusados, ¿no? Y que por parte de una ideología patriarcal que de alguna manera continúa ejerciendo ese poder. Y recuerden que todo este mes precisamente vamos a estar leyendo Chicas en Tecnología, que es un proyecto argentino en el que se trabaja con adolescentes desde los 12 hasta los 17 años para capacitarlas para llegar a esas carreras donde en efecto tal vez vayan a competir con chicos que tal vez desde pequeños comenzaron a programar, porque siempre se les vio con esta idea de que el chico es muy inteligente, así que se le va a dar todo lo necesario. Y es más, no, yo espero que no sea tan así, pero al menos en Argentina se ha visto que en general los primeros años de las computadoras siempre estaban en el cuarto del niño de la casa, aunque hubiera niñas ahí, ¿no? Y hasta se analizó la publicidad y se vio que en la publicidad siempre estaba el niño usando una computadora, sus padres muy felices viéndolos y pues una niña hermana al lado, pues ahí como de adorno, ¿no?
para nada incluida en el uso de esa tecnología. Entonces, bueno, esperamos que ya no sean momentos así, pero pues si viven eso, no es justo. Y busquen alternativas, espacios en la escuela, lugares donde puedan acercarse a la tecnología, y si tienen esa pasión y ese gusto, pues hay otras mujeres que les apoyamos en esa creencia, ¿no? Y bueno, pues por esta noche yo me voy a despedir. Mañana es lunes, seguramente van a trabajar un montón. Yo les deseo un hermoso lunes y tengo que decirles que si llegaron hasta aquí, son unos guerreros y unas guerreras de la lectura. Recuerden que estamos aquí transmitiendo todos los domingos a las 8:30 este mes leyendo Chicas en Tecnología les leo todos porque son 4 autoras, de Sofía Contreras, Carolina Haddad, Melina Masnata y Mariana Varela. Vamos a hablar de otros proyectos parecidos a Chicas en Tecnología, también aquí en México, y vamos a seguir apoyando a las mujeres para que participen y sigan cambiando el mundo en la ciencia y en la tecnología. Les mando un abrazo, recuerden que yo soy Cristina, me conocen mucho mejor aquí como Zen Isabel, investigadora del grafiti y la transgresión, que los espera aquí cada domingo para que leamos juntos. Muchas gracias, Valdez Ampers. Nos vemos la próxima semana.